Hola, buenos días. Vamos a hablar de este tema de moda que es coronavirus, que muchas televisiones por todo lado hablan de eso, de esta infección, epidemia mundial de coronavirus. Y yo leí que el Organismo Mundial de la Salud, OMS, habla de las gripas normal, básico, que cada año viene 600.000 muertos por todo el planeta. Es así desde años y años y años. Y eso quiere decir que hay 1.780 muertos de la gripa banal, común, por día. Es mucho, pero eso no alerta a nadie. Es así. Ahora que viene esta gripa de China, que hay mucho menos, hay como un miedo, un susto fuerte, una difusión de esa información. Y cuando miramos también los muertos de coronavirus, es un pequeño porcentaje en la estadística. Hay 2.000, por ejemplo, que se murieron y hay mucho más, 30.000 o no sé cuánto, que tienen la infección. Sería interesante de saber por qué hay un grupo tan importante que está en contacto con el virus y que guarda su salud, y un grupo pequeño que está en contacto con el mismo virus y que se murió de enfermedad diferente. Porque la gripa, para algunas personas, va a dar dolor de cartílago, de articulación, otra fiebre, otro problema de bronquios. El mismo virus va a dar así reacción, comportamiento diferente de una persona a la otra. Algunos están bien, de salud, otra tiene problemas respiratorios, otro de otra parte del cuerpo. En biodescodificación vamos a responsabilizar cada persona de su cuerpo, de su salud, de su vida. Porque a mí no pasó nada, porque a mí se pasa problema respiratorio y muerte. Eso es la historia. Eso es las emociones que yo viví en mi pasado. Y cuando viene esta información, el virus, en este caso, o la alimentación para otras personas, o cualquier será que viene de afuera, viene a encontrar un ser. De la misma forma, 10 personas toman los mismos medicamentos para la misma enfermedad, algunos se van mejorando y los otros no. Entonces, para nosotros, con este nuevo paradigma, este nuevo enfoque, esta nueva forma de pensar la enfermedad y la salud, tomamos más en conciencia quién somos, quién recibe el virus, quién acude el tratamiento de homeopatía, alopatía o acupuntura, quién soy. Y eso nos permite de entender por qué hay reacciones diferentes con el coronavirus, por ejemplo, o otras cosas. Entonces vamos a descodificar esta reacción respiratoria, si son pulmones, miedo de morir, bronquios, amenaza, articulación, desvalorización, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar cada persona afuera de todas las creencias sociales que vienen ahora y que están para mí afuera de la realidad cuando yo veo tantas personas en el planeta que se murió de gripes desde siempre. Entonces regresas a tu cuerpo y atrás de eso a tu historia y atrás de eso a tu esencia para estimulizar toda la capacidad de cambiar ce que sucede adentro de ti. Gracias.